Muchas gracias, Adrián. No sé si se me escucha. Bueno, celebrar una vez más este encuentro y este compartir entre las diferentes realidades de nuestra América. Y en este caso quería comentarles un poco la situación de Argentina en respuesta a esta pregunta que nos estamos haciendo de cuál es el contexto político y las presiones económicas que enfrenta cada gobierno en el contexto de pandemia. Y para responder esta pregunta, me parece que es importante empezar recuperando la idea de que la pandemia encontró a una Argentina signada por fuertes restricciones presupuestarias, una Argentina sin acceso al crédito internacional y en pleno proceso de reestructuración de la deuda. Estos puntos me parecen importantes porque tienen que ver con la Argentina que heredamos de los 4 años de macrismo y que asume, digamos, Alberto Fernández hacia fines de 2019. Se trata entonces de un país que para dejar algunos indicadores y poder entender, digamos, qué es lo que enfrenta también la pandemia, me parecía importante destacar como algunos números así muy rápidamente para no irme del tiempo. En estos años, entre 2015 y 2019, se fugaron casi 90.000 millones de dólares de Argentina, ¿no? La deuda nominada en moneda extranjera creció un 54% y posicionó a nuestro país como el país con mayor deuda de toda nuestra región de América Latina. La deuda pasó de representar el 39% del Producto Bruto Interno a representar el 81% entre el 2011 y 2019, lo que implicó, bueno, también un aumento en la inflación, disminución sustantivas de los salarios mínimos, y bueno, y nos encontramos entonces en una Argentina que tiene 16 millones de personas en situación de pobreza, ¿sí? De las cuales 3,6 millones están debajo de la línea de la indigencia. Esta es la situación con la que se encuentra el gobierno actual, enfrentando una pandemia mundial. Quiero dar estos datos porque me parece importante también contextualizar el esfuerzo del gobierno nacional en torno a la batería de políticas que María nos estaba comentando en su intervención, en torno a lo que se había puesto en marcha a partir de del decreto, digamos, de la cuarentena obligatoria de manera temprana. Este decreto permitió ganar tiempo de algún modo para poder garantizar en la medida de lo posible algunas condiciones sanitarias y reconstruir, esto también me parece importante, un ministerio, que es el Ministerio de Salud, que había eliminado el gobierno anterior junto con la mitad de todos los ministerios de nuestro gobierno. Entonces este tiempo fue dando algunas condiciones para que aquellos casos, digamos, la curva más alta de la pandemia, como la llamaron, se encontraran con un sistema sanitario un poco más fortalecido. Y hasta ahora, digamos, este viene siendo un resultado positivo, ¿no? Porque por lo que vemos, aún no ha colapsado, esperemos que así no suceda, el sistema sanitario con los 25.000 casos que lamentablemente ya tenemos de COVID positivo. Ahora, la pregunta es, ¿quién financiará todas estas medidas que María estuvo comentando en torno al ingreso familiar de emergencia, a los créditos a monotributistas, el incremento del seguro de desempleo, entre tantas otras? Y ahí es donde llega nuestra preocupación, y me parece que desde la geografía crítica también tenemos que preguntarnos qué implicancias tiene esto para nuestros territorios y también para nuestra región. Digamos, las arcas tributarias de la Argentina se basan fundamentalmente en el impuesto al valor agregado, que es el impuesto al consumo, y el impuesto a las ganancias. Estos dos impuestos claramente se ven en regresión en una economía en decrecimiento y en un avance, lógicamente, de la pandemia y digamos, del freno de las actividades productivas, por lo tanto del consumo. Entonces acá es donde nos tenemos que preguntar cuál es la salida, y cuál es la salida con las que nos tenemos que encontrar post-pandemia. ¿Por qué? Porque una de las salidas puede ser, como se viene conversando en el seno de diputados de la Nación, una imposición, un impuesto nuevo que se llama gravamen extraordinario a las grandes fortunas, con lo cual podría implicar, digamos, un aumento de la estructura tributaria del país. Pero esto no alcanza y viene de la mano con lo que estamos empezando a ver con ojos críticos y analizando muy de cerca, que tiene que ver con el fortalecimiento de la salida exportadora. Y esto creo que es también lo que se viene dando en toda la región, y que es hacia donde se ve la salida de estas crisis, que no solo son propias de la pandemia, con esta paralización de la economía mundial y por lo tanto también de nuestras economías nacionales, sino que en nuestro caso, y algunos también de América Latina, ya vienen arrastrando de años anteriores. Y acá, como para
para que no se me vaya mucho más el tiempo, solo quiero marcar dos cuestiones. Una es que esta salida exportadora se deja ver en algunos indicios, ¿no? Por un lado, que ya se proyecta una obra pública orientada hacia el sector ferroviario y puertos, con la intención de bajar los costos logísticos, ¿no? Que implica la exportación, y por otro lado, la actividad minera, que viene avanzando fuertemente y que ha sido incluida como una de las actividades esenciales en el periodo de cuarentena, ¿no? Llamativamente esenciales en el periodo de cuarentena, lo que implicó para los territorios de nuestro país ver una avanzada de proyectos que venían en carpeta y que se están concretando en estas semanas de cuarentena, ante lo cual los pueblos, digamos, de estos a los que se ven directamente afectados, se encuentran tratando de resistir a este avance en una condición de aislamiento, lo cual complica, digamos, ¿no? Claramente la organización y expresión popular ante lo que está sucediendo. Entonces creo que los pueblos se vienen anunciando detenciones arbitrarias, maltrato, represión, que, digamos, por un lado, digamos, con esta batería de políticas económicas se intenta como sostener, pero por otro lado, digo, hay que empezar a afinar, digamos, hacia dónde la Argentina se orienta y cuál va a ser el rol también de toda la Unión Latinoamericana en este post-pandemia. Me parece que también es importante pensar, bueno, qué pasa de aquí adelante y cómo nos posicionamos como región ante un mercado internacional también debilitado, que nos obliga a pensar otras estrategias. Muchas gracias. Muchísimas